mira la olorcita y la pinta que tiene. Sí, sí. Esto dice, huele bien, pero sabe mejor. Somos la Peña 22, que está fundada desde el año 78. Y somos una cuadrilla de amigos que pues, se ha ido renovando algo porque gente se nos ha ido. Y llevamos muchos años aquí en este ambiente. En Azuara, el mejor pueblo de España. Pero con mucha ventaja. Rogelio, Azuara, buen vino y buen agua. Eso, y buenas chicas. Ahí está. Que aquí me han dicho que cocinan los hombres. Sí. Aquí las mujeres no meten mano porque no quieren, porque son... Y estamos haciendo un rancho, con conejo, costilla de cerdo, setas, caracoles y fritada de pimiento, de cebolla, pimiento verde, cebolla y porros. Hay que ver cómo te portas. Con amor o sin amor. No pensás que es mucho la tripa, ¿eh? Que has dicho que cortarán cuando se vea uno muy... ¿Qué? ¿Ha visto qué cuerpo tengo más o menos? Si aunque yo tenga una ilusión. Él es Nicolás, el cotorro de Azuara, mi marido. Y yo, Pili, la cachana. ¿Y esto la cachana qué es? Pues esto es los apodos que vienen ya de los abuelos, los tatarabuelos y de que todos aquí tenemos un apodo, no soy sola yo ni mi marido. Yo la tejera, porque mis abuelos tenían tejería. A mí el monjo, porque mi madre era monja. Peña 22 y acompañantes, que nos vamos a la andada a hacer gana de comer. Los cocineros se quedan terminando el rancho, con que los demás venga todos. ¡Hacia afuera! No sale nada bien, chica, bien. Todo, la cara mal. Que no. Y del gau. Y de la jota. Pero no. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Sí, pues estupendo, venga, ya te daré el WhatsApp y me lo mandas, oye. Estamos en las cuevas del pueblo, y esta señal concretamente es la más grande que hay en el pueblo, que se le dice la cueva del tabaco, y para cuando la guerra, cuando los abuelos, nosotros no lo hemos conocido, era la guerra del pueblo, y cuando venía la aviación tocaban una sirena en el pueblo y toda la gente del pueblo se subía aquí a refugiarse. Bombardeaban, venían esas y la dejaron ya como para siempre y la tenemos y a la una toca y a comer. Ahora empleamos cuando toca la sirena, hora de comer, a la una. O sea que ya se ha quedado para siempre. Sí, eso ya está para siempre. Lo tenemos como, bueno, ahora no se hace mucho, pero antiguamente cuando estaban en el campo los hombres, pues oye la sirena, pues a comer, porque no se llevaba. Claro. Tú me has conocido siempre. Bueno, ahora nos despedimos de la cueva del tabaco. Ahora nos vamos hacia el pueblo. Cuando me... Niña, que lo bailo yo. Yo he conocido 3.000 habitantes ahí en este pueblo. Tengo 82 años. ¿Sois todos de Azuara? La Peña 22. Todos. Y los invitados. Pero también de Azuara. También. Todos de Azuara. Todos de Azuara. Y viva Azuara y los azuareños. Esto en nuestros años de chicos eran las escuelas. Y había de chicas y de chicos, porque sabéis que antes no iban chicas y chicos juntos. Estaban las escuelas de chicos y las escuelas de chicas. Y arriba estaba el ayuntamiento. Pues se jugaba a churro, se jugaba al pañuelico, se jugaba a la comba, se jugaba a la goma, los chicos a las tabas. No había tablet, ni móviles, ni ordenadores. Y estábamos más activos. Mira la edad que tenemos y lo bien y lo estupendos que estamos. Ahora a comer el rancho. Ya tenemos hambre, que hemos hecho ganas. Estamos bien y mejorando. Cocinero, enciende bien la candela. ¿Pero no te está tocando? ¿A qué difícil? ¿No te está tocando? Cocinero, 6, aprovecha la ocasión. 2 platos más. Que el futuro es muy oscuro. La Peña 22, vamos de rojo, de blanco. ¿Y 22 por qué? Porque en principio éramos 22. Tenemos por ahí un cartel que le cantamos a la Virgen de la Piedad, como los Sanfermines, nos vestimos todos de rojo y de blanco, y salimos allá al portal, que hay una Virgen, y le cantamos antes de empezar el encierro, ¿sabes? A las 5 de la tarde. A la Piedad venimos, todos los azuarinos, que cuiden de nosotros en este encierro de hoy.
Oh, qué trágico. Lo único que elaboramos es la caña. Y luego la calabaza le hacemos un taladrico y le metemos una barra para sacar las pepitas y limpiarla por dentro. La verita. El rancho estaba superior. Estaba. Yo las veces que vengo me tratan bien. No soy de la peña, pero soy allegado a ella. A ver si en vez de 22 ya ponen 23 y ya me quedaré. Esta gente me mata con los chistes. No se sabe ninguno de ellos. Bueno, ese que le dice: papá, ¿por qué le pillan más al perro José Luis? ¿Es que lo quieres más que a mí? Dice: cállate, sultán. Estrecha calle, algún carro viene y va, y cuando llueve... Esta peña se hizo en el año 1978. Lo que pasa es que no estábamos aquí, estábamos en otro lado y aquí llevaremos unos 25 años. Aquí los platos, cada uno de su casa cuando se quita algo trae lo que bien le viene. Para la peña todo sirve. En casa no, pero para la peña todo sirve. Por eso veis de 40 maneras, platos, fuentes, vasos y de todo. Hicimos este horno, que aquí hacemos nuestros asaus de ternasco. El uno es fontanero, el otro electricista, el otro es albañil. Entonces cada uno ha hecho una cosa. Luego la exposición de cuadros que tenemos, si sale alguno y hay gente que quiere, mira, los vendemos. Si nos pagan bien, los vendemos. ¿A cuánto se venden? Esto es un lote, medio millón de euros y a medias. Se llama el rabino el francés. Está el español, pero el francés es un poco más complicado. Mira qué buena. Aquí pasado mañana estaría aquí con ellas en la mano. ¿Son malas o no? Muchísimas. Jugamos todas. Aquí jugamos la mayoría, ¿no? O sea, bueno, yo en el verano, ¿eh? Yo en el verano. Y las demás no todos los días. Mira. En Zaragoza no juego. ¿Cuántos monos hay en esta baraja? 6. La baraja tiene 6 rabinos. Entonces, si son 2 7 aquí, tienen que ser 3 por lo menos. Pues un rabino lo puedes colocar y hace de otros 7. ¿Y quién gana? Pues aquí se queda sin cartas. Ya nuestro, ¿eh? ¿Partida vuestra por qué? No, nada. Sí. La partida es mía. Nos han ganado porque son partida. Eso, esta partida. Este pase es. No, ganar el coto ya. No, 2-2. No. El de antes la han perdido. No te pases una raya. Jugamos a veces 10 campeonatos en un año entre aquí y Zaragoza, o sea que por jugar... Que sois buenos jugadores. Mira, de rato, de mucho rato. ¿Tú tenías que poder perder con esto? Pues sí, lo que pasa que ¿Aquí se hace trampas o no se hace trampas? Pero muchas. Normalmente no. Este chico sin conocimiento. El partido otra vez. Yo le rondaba cuando éramos novios, ¿no? ¿Así te conquistó o no? Sí, así la conquistó. Y me has hecho una puñeta, ya sé que eres de Azuara. Y me has hecho una puñeta, parece que miras para el suelo, me miras a la bragueta. Y Aragón Televisión hemos preparado un rancho en la peña el 22. Ella llega con su sol y volver al mar. Vamos a pegarnos un remojete que llevamos el día un poco ajetreado, ¿eh? Está un poco sudoso. Yo el agua no me meto, yo tiraré alguno. Los que no me Y bañarse a la medianoche. Esto es felicidad ahora, ¿eh? Esto es felicidad. Me cago en ella, ¿eh? Hostia. Así se mejoró todo. Está muy buena, está buenísima. La Lourdes. Llega el delfín. A mí me gusta el agua, ¿eh? Yo cuando voy a la playa por ahí, pero ahora aquí no, ni llevo traje de baño ni nada.
peña del 22? ¿Cómo son? Estupenda, ¿no lo ves? No lo ves y no hay que ver más que la cara de alegría que tienen y lo felices que son. Lo mejorcico es el Ángel, lo que pasa es que no nos habla. El Ángel es que es más tímido. Hay que ser así, hay que tener peñas para juntarse y para cenar, para comer, para tomar las cervezas, para hablar, para todo, para ser felices, claro. ¿Quién es el más juerguista de aquí? Está. A mí me gustan mucho las vacas, pero me gusta torearlas. No me gusta verlas detrás de la barrera. Entonces, pues salí fuera, pero para meterme en una puerta, o sea, estar en una puerta para entrar dentro. Total, que fui a meterme a la casa, como había más gente, pues no me dejaban entrar y la vaca entró conmigo, claro. La verdad es que fue un susto muy gordo. Estuve 3 días ingresada, o sea que fue un sustico bajo. Y ahora ya no veo más toros. Ya no quiero más vacas. ¿Esta es un poco una pequeña gran familia? Sí, además nos conocemos de toda la vida. O sea, es que somos de toda la vida, aunque la peña la formamos más tarde, pero nos conocemos de toda la vida. Y que tenemos muchos años. ¡Viva la Peña 22!